Hola, en este video revisaremos la arquitectura prehispánica en Venezuela. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis coordenadas. La evolución de la arquitectura en Venezuela, al igual que la latinoamericana, la podemos dividir en tres periodos. La arquitectura prehispánica o precolombina, que se inicia con la llegada del hombre al territorio que hoy conocemos como Venezuela, hasta la llegada de los españoles a América a finales del siglo XV. Luego se inicia la arquitectura colonial, que aunque no se inicia de inmediato, sino algunas décadas después, en algunos casos hasta 100 años después, se suele tomar como fecha de inicio la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente. Este periodo se extiende hasta las guerras de independencia. Y por último, la arquitectura contemporánea, que va desde la independencia hasta el presente. En Venezuela, el hombre prehistórico comenzó a construir arquitecturas útiles cuando fue cambiando su etapa de grupal de cazadores y comienza a cultivar y se sedentariza. Eso ocurrió en lo que se conoce como el periodo neoindio, el cual se extiende hasta finales del siglo XV. La arquitectura indígena venezolana era trabajada en dos espacios diferentes, el agua y la tierra. Las etnias que habitaban la tierra, las selvas o sabanas, tienen una arquitectura distinta a las que habitan el mar o lagos. Un arreglo habitacional muy frecuente son las chozas o bohíos, construcciones de planta rectangular o circular. La estructura suele ser de troncos de árboles, techo de paja o palma. Es una construcción perfectamente compatible con el clima caribeño. Otro tipo de construcción de los indios venezolanos es la churuata. La churuata era y sigue siendo el tipo de vivienda predominante en muchos poblados indígenas. La churuata es una especie de choza, pero muy particular. Es una vivienda colectiva propia de los pueblos Panare y Piaroas, ubicados al sur del Orinoco. Se destaca por su armazón de postes de madera y círculos concéntricos interiores sobre los que se colocan los delgados haces de palma que conforman la capa impermeable del techo y la perfección de sus formas, coronada por una punta cónica en la que culmina el techo y destaca sobre la vivienda. La churuata se ha convertido en los últimos años en un ícono de la cultura venezolana, pues ha sido llevada a las ciudades. Se usa en espacios públicos como parques, restaurantes, sitios de esparcimientos, hoteles e inclusive como espacio incorporado en las casas modernas. Un chabono es una cabaña típica
de los pueblos Yanomamis de la Amazonia venezolana y brasileña, que consiste de una estructura o conjunto de estructuras que forman un anillo circular que rodea un espacio central abierto. Este es otro ejemplo de chabono. El interior, ahí se ve el área común. Es un tipo de vivienda más bien temporal, dada la debilidad de los materiales para resistir las condiciones climáticas de la selva amazónica, hojas de palma, paja y algo de madera. Los chabonos suelen sucumbir ante la humedad y la lluvia, por lo que suelen ser incendiados y reconstruidos en el mismo lugar o en las cercanías. Una vista del interior de un chabono. Construir sobre el agua puede parecer una idea revolucionaria, técnicamente compleja y remite a imágenes futuristas de sofisticadas imágenes anfibias. Sin embargo, estamos hablando de una de las tipologías de arquitectura vernácula más antiguas y muy extendida en el planeta, el palafito. El palafito corresponde a la arquitectura de agua, que eran viviendas individuales o asentamientos de las tribus Guayú, Guarao, Añú, Guajira, etc. Eran viviendas pequeñas, apoyadas sobre pilotes de madera, construidas sobre las aguas tranquilas de los lagos y lagunas. Los hace parecer casas con zancos. El agua les servía de protección a sus inquilinos contra animales. Además, el agua servía como medio de transporte y base de su alimentación y economía. Se conectan entre ellas y tierra firme por largas pasarelas. Cuentan los historiadores que cuando Américo Vespucio llegó a costas venezolanas y observó los palafitos del lago de Maracay, llamó al lugar Pequeña Venecia, donde derivó tiempo después el nombre de Venezuela. Otras versiones afirman que el nombre de Venezuela es autóctono, proveniente de un vocablo indígena añú, un idioma que pertenece a la familia de los araucas, hablado por algunos habitantes en la zona de la laguna de Sinamaica en el sur. Sucede que la palabra Veneziola resulta un poco extraña en la lengua italiana y ni siquiera existía. Una expresión más común sería usar Piccola Venecia, que traducido sería Pequeña Venecia, en referencia directa con los palafitos del lago de Maracay. El apoyo documental a esta versión lo ofrece Martín Fernández de Enciso en su libro Suma de Geografía. Ahí ven una imagen del libro,
que trata de todas las partes y provincias del mundo, en especial de las Indias, editado en Sevilla en 1519, y que es el primer impreso que habla del Nuevo Mundo. En él se lee desde Cabo de San Román al Cabo de Coquibacoa, hay 3 isleos en triángulo. Entre estos 2 cabos se hace un golfo de mar en figura cuadrada. Y al Cabo de Coquibacoa entra desde este golfo otro golfo pequeño en la tierra 4 leguas. El cabo se acerca de esta una peña grande que es llana encima de ella. Y encima de ella está un lugar de casas de indios que se llama Venezuela. Este es el primer mapa de la provincia de Venezuela y de la parte austral de Nueva Andalucía. Ahí ven las 2 provincias, la de Venezuela y la de Andalucía a la derecha, donde aparece Paria. Este mapa es en 1528. No han pasado 30 años de que llegara Colón al nuevo continente. Vamos a ampliarlo un poco para ver más detalles. Ahí vemos la región de los Caracas, las islas del Caribe. Podemos identificar aquí a Bonaire, Curazao, Aruba, Paraguaná, Cabo San Román, aquí en el tope ya está identificado, el Cabo de Coquibacoa, aquí está, que hoy en día esto es la península de Perijá, y el Golfo de Venezuela y el lago de Maracay. Vamos a ver un mapa actual. Ahí vemos en rojo el estado Falcón y la península de Paraguaná al norte. Justo en la parte más septentrional de la península y de Venezuela está el Cabo San Román, a que hace referencia este documento. Esta es la vista del Cabo del Faro, que está en el Cabo San Román actualmente. ¿Y cómo se convirtió de Venezuela a Venezuela? Los conquistadores españoles tenían la costumbre de castellanizar los nombres que los lugareños usaban para nombrar los sitios donde vivían. O sea, que adaptaban fonéticamente las palabras que usaban los indios venezolanos. Así cambiaron Barquisimeto por Barquisimeto, Caracas por Caracas, Guaira por La Guaira, y Venezuela, que era bastante difícil de pronunciar, por Venezuela. Los nombres hispánicos eran empleados para los poblados fundados por ellos mismos. Por ejemplo, el caso de Mérida, San Cristóbal, Angostura, entre otros. Otra fuente es la siguiente. Un enunciado muy antiguo plantea de nuevo la autonomía del vocablo. Antonio Vázquez de Espinosa, un sacerdote español que viajó
por casi todo el continente en el último tercio del siglo XVI. Escribió en su Compendio y Descripción de las Islas Occidentales, fechado en 1629, lo siguiente. Venezuela, en la lengua natural de aquella tierra, quiere decir agua grande, por la gran laguna de Maracaibo, que tiene en su distrito, como quien dice, la provincia de la Grande Laguna. Sin embargo, la versión de la pequeña Venecia sigue siendo la más aceptada para explicar el origen del nombre del país. Observen la similitud de los palafitos con la arquitectura vegetal de los bordes de agua. Los manglares no se sostienen sobre un tronco único. Hoy en día, aunque la cantidad de comunidades indígenas ha disminuido, las que aún existen conservan la arquitectura de sus ancestros en los territorios de la costa oriental del lago de Maracaibo, y en el delta del Orinoco aún pueden encontrarse estos palafitos. Vamos a buscar uno de estos sitios, Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, al norte de Maracaibo. Vamos, ampliamos, ahí está marcado con un signo rojo. Vamos a ampliar más. Vemos el plano. Este es Google Maps. Y vamos a pedirle a Google Maps que nos muestre la vista satélite. Ahí está. Ahí se ven los palafitos actuales. Es una vista de palafitos ya modernos, finales del siglo XX, en Lechería, estado Anzoátegui. Vamos a abordar ahora la segunda etapa, la arquitectura colonial venezolana. Porque esto se terminó. Chao.